Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús y les presentaré la respiración aeróbica en las plantas. La respiración es un proceso que realizan los seres vivos. Tanto eso las plantas en sí hay que tener en común o en cuenta que son seres vivos. Y se han de preguntar cómo respiran las plantas. Hay dos métodos en cómo respiran las plantas. Una de ellas es en el día. Las plantas en el día hacen la función o proceso llamado fotosíntesis. Gracias a la luz del sol se lleva a cabo este proceso de la fotosíntesis. Es, toman todo el dióxido de carbono, que es aire no tan puro, contaminado, y después lo convierten en oxígeno y con las hojas ya lo transforman en aire limpio y puro. Y por las noches, nuestra amiga la luna, este, se da la función de la respiración, tomando el oxígeno y devolviéndolo en forma de dióxido de carbono. En conclusión, por el día tiene la fotosíntesis, por la noche la planta o el ser vivo respira. Así que las plantas se puede decir que respiran por la noche. La glucólisis. La glucólisis es una vía de conversión de energía en muchos organismos. En las células eucariotas, la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma y comprende de tres etapas. La etapa 1. En la etapa 1, la exoquinasa retiene la glucosa en la célula y comienza la glucólisis. La glucosa entra en las células por medio de proteínas transportadoras específicas y tiene un destino principal: fosforarse y formar glucosa 6-fosfato. Después, la glucosa 6-fosfato se isomeriza a fructosa 6-fosfato. La forma de cadena abierta de la glucosa tiene un aldehído de carbono 1 y la fructosa tiene una cetona en el carbono 2. Somerización entonces es la conversión de una aldosa en cetosa. La reacción es catalizada por la fosfoglucosa isomerasa. La enzima debe abrir primero el anillo de 6 miembros de la glucosa 6-fosfato, catalizar la isomerización y después promover la formación de un anillo de 5 carbonos de la fructosa 6-fosfato. Después se obtuvo la fructosa 1,6-bifosfato a partir de la fructosa 1,6-fosfato de la fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato se fosforiliza mediante el ATP hasta fructosa 1,6-bifosfato. Esta reacción es catalizada por la enzima fosfofructoquinasa. A continuación se presentará la etapa 2 de la glucólisis, la cual simplemente consta de dos pasos, que pues la podemos ver o está presentada en la imagen con el pequeño recuadro. Bueno, el primer paso. El azúcar de 6 carbonos, pues este se enciende en dos fragmentos de 3 carbonos. En esta etapa de la glucólisis se comienza el rompimiento de la fructosa 1,6-bifosfato en el gliceraldehído trifosfato, o resumido GAP, y la dihidracialacetona fosfato, o resumida DHAP. Esta reacción pues es catalizada por la enzima aldolasa. Y pues el segundo paso de esta etapa es donde la dihidroxialacetona fosfato, o resumida DHAP, es convertida en un gliceraldehído trifosfato GAP. Pues en esta, puesto que el DHAP no puede seguir siendo metabolizada por esta vía, es necesaria su isomerización a GAP. La isomerización de los azúcares fosforilados de 3 carbonos está catalizada por la triosa fosfato isomerasa. Y pues esta serían los dos simples pasos de esta etapa, que es la segunda de la glucólisis. Dando la continuidad de la etapa 3 de la glucólisis, la conversión del GAP 1,3-bisfosglicerato la conversión de GAP en 1,3-bigosferato es la catalizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, dando así el mecanismo del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa
La reacción catalizada por el enzima es la suma de dos procesos. Una, la oxidación del aldehído a un ácido carboxilo por el NAD. 2. Unión del ácido carboxilo con el ortofosfato para formar el producto acilosfato. El siguiente paso sería el ATP se forma por transferencia del fosforilo desde el 1,3 bisfosfoglicerato. La fosfoglicerato quinasa cataliza la transferencia del grupo fosforilo del 1,3 bisfosfoglicerato al ADP a partir del acilosfato. Los productos son ATP y 3-fosfoglicerato. Dado el siguiente paso, un grupo fosforilo cambia de posición en el 3-fosfoglicerato. La fosfoglicerato mutasa realiza el desplazamiento del grupo fosforilo de carbono 3 al carbono 2 de 3-fosfoglicerato, convirtiéndolo en 2-fosfoglicerato. El siguiente paso sería la deshidratación del 2-fosfoglicerato. La enolasa cataliza la formación del fosfoenolpiruvato, PEP, al deshidratar el 2-fosfoglicerato. Y por último paso, la conversión del fosfoenolpiruvato a piruvato. La piruvato quinasa lleva a cabo la transferencia del grupo fosforilo del fosfoenolpiruvato a un ADP, formando como un producto de piruvato y ATP. Productos de la glucólisis. Tenemos que son 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADH más 2 hidrógenos. Junto con la ecuación que tenemos en la parte de arriba, la que está resaltada de color rojo, nos dice cuáles fueron nuestras ganancias. Bueno, a continuación tenemos las rutas del piruvato, porque posiblemente nos hayamos con la duda de qué pasa con los piruvatos o ahí termina, no, sino que pues puede tener diferentes rutas. Una de ellas podría ser la respiración, donde se libera CO2, se convierte en acetil-CoA y puede funcionar para futuras oxidaciones. Otra sería, pues que sería directa. Entra un NADH, cede su electrón y sale un NAD y después se convierte en un lactato, que puede servir para bacterias lactinas, como ahí lo dice a un ladito. Y otro sería la fermentación, en el cual pues igual se libera dióxido de carbono, se convierte en un acetaldehído, otra vez entra una, cede su electrón y se convierte en un etanol, me disculpa. Y pues estas podrían ser las rutas para esos piruvatos, para que no se dé un mejor aprovechamiento de ellos. Un dato curioso acerca de la glucólisis. Se puede decir, músculo que está más regulado para satisfacer las necesidades del ATP. Este puede ser tanto en el humano como en la planta o el cultivo. La glucólisis suministra ATP, principalmente para potenciar la concentración. En consecuencia del control primario de la glucólisis muscular, ya que es la carga energética de la célula, es decir, la relación entre el ATP y el AMP. A continuación tenemos el ciclo de Krebs, el cual tenemos en la imagen que se divide en 6 partes, las cuales se darán a conocer a continuación de una forma más clara. Iniciamos con el ciclo de Krebs, el cual inicia donde se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato con una enzima la cual se llama citrato sintasa, y con esta se forma el citrato. El citrato se deshidrata así formando el cis-aconitato con la enzima la cual se llama conitasa, y pasa con la misma enzima aconitasa, y el cis-aconitato con H2O se hidrata y al hidratarse se forma el isocitrato, y con una oxidación se forma el oxalosucinato con ayuda de la enzima isocitrato deshidrogenasa, que en esta ocasión es la que participa, resaltando que en esta parte o en esta reacción ya van formados los primeros 3 ATPs. El oxalosucinato
se descarboxila, con la cual se produce a través de la misma enzima. Y este se convierte en alfa-cetoglutarato, y el alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por la descarboxilación oxidativa, la cual es la enzima que reacciona en esta parte, es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo se producen otros 3 ATPs otra vez, mientras el succinil-CoA forma el succinato debido a que se fosforila al nivel del sustrato, y este pasa con la misma enzima succinil-CoA tioquinasa, teniendo en cuenta que se libera un ATP más en este proceso, o en esta fase del proceso. El succinato pasa a fumarato por la oxidación, produciendo 2 ATPs en liberación. El succinato deshidrogenasa fue la enzima la que ayudó en esta reacción, y el fumarato pasa al malato cuando se hidrata con la participación de la enzima fumarasa, y el malato se oxida y de momento pasa a actuar el malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato, liberando otros 3 ATPs. Y pues en breve hasta aquí termina el ciclo de Krebs, nomás teniendo en cuenta que cuando vuelva a llegar otro acetil-CoA se vuelve a repetir el ciclo. Fosforilación oxidativa, proceso mediante el cual se genera la mayor cantidad de ATP en células procariontes como células eucariontes. En los organismos eucariontes este proceso se va a llevar a cabo en la mitocondria, mientras que en los organismos procariontes la fosforilación oxidativa ocurre en la membrana plasmática. La fosforilación oxidativa es el proceso en el cual se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NADH y el FAT2 hasta el oxígeno 2 por medio de una serie de transportadores electrónicos. Tiene lugar en la mitocondria y es la principal fuente de ATP en organismos aeróbicos. La fosforilación oxidativa acopla la oxidación de combustibles de carbono a la síntesis de ATP con un gradiente de protones. Los electrones liberados durante la oxidación de intermediarios del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico son transferidos a enzimas que contienen la coenzima NAD o FAT. En la respiración, los electrones del NAD o FAT transfieren a absorptores finales de electrones mediante el sistema de transporte de electrones. La fosforilación oxidativa es la culminación de una serie de reacciones energéticas que se conocen como respiración. Queríamos ver si nos daba chance de responder unas preguntas. Sí, está muy bien, yo te ayudo. ¿Cómo influye las altas temperaturas o bajas a la respiración de la planta? Yo creo que las bajas temperaturas afectan a las plantas porque puede llegar a haber una congelación de células o algo así como si fuese dormancia. Las altas temperaturas te van a afectar porque las plantas dejan de respirar, al cerrar sus estómagos, por lo tanto disminuyen su tasa de respiración. El oxígeno, ¿cómo afecta a la respiración de la planta? ¿Cómo ayuda? El oxígeno. ¿Cómo ayuda? El oxígeno probablemente no ayude o bueno, no afecte, sino más bien es lo que la planta libera al hacer la absorción del dióxido de carbono. Las plantas hacen su proceso y te liberan oxígeno, que es de vital importancia para los humanos. ¿El dióxido de carbono puede ser El dióxido de carbono pues es pues ahora sí que viene siendo como lo que para nosotros es el oxígeno, viene siendo lo indispensable para la planta para respirar, y eso es lo que va a transformar en oxígeno. ¿Y la edad del tejido vegetal cómo ayuda a la edad? Pensaría que la edad pues va a afectar, ¿no? Por ejemplo, podemos tener tejidos inmaduros que no tengan una buena respiración, tejidos maduros, pero que aún no estén viejos, que tengan un excelente desempeño, o tejidos viejos que probablemente su senescencia o su vida ya no sean útiles y ya sea más pues que ya están nada más sobreviviendo, pero ya no están produciendo como un tejido joven.
Entonces, será toda nuestra parte. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jesús Valencia. Aquí vengo a darles una pequeña entrevista al ingeniero Cristóbal Prado. ¿Me haría el favor de contestar unas breves preguntas? Como primera pregunta, ¿cómo influyen las altas y bajas temperaturas en un cultivo o en una planta? Ajá. Bueno, pues cuando hablamos de altas o bajas temperaturas, pues ya nos estamos saliendo de los rangos óptimos, ¿no? Tanto altas o bajas, pues es perjudicial para el cultivo. En el caso de las bajas temperaturas, si llega a ser muy excesivo, pues depende también la especie de la planta, puede llegar a quemarse. O si es una baja temperatura que no llega al punto de congelación, la planta puede dejar de fijar ciertos nutrientes, y lo mismo pasa del lado contrario. Si es una alta temperatura, también se llega a quemar el cultivo y dejan de ser eficientes. Okay. Pero bueno, las plantas cuando hay una alta temperatura, se puede decir, son muy productivas y tienden a desarrollarse muy rápido, pero pues cuando está dentro del rango, pues todavía no. ¿Cómo influye el oxígeno en la planta? Pues el oxígeno puede ser resultado de la fotosíntesis, de la respiración de las plantas, y puede ser resultado final de la fijación del CO2, ¿no? Okay. Y pues es indispensable para que pueda liberar todo el oxígeno final, ¿no? Que es el fruto o la cosecha, pues. Muy bien. Y el oxígeno pues también es muy importante, es necesario para pues, su respiración. Y por último, la edad del tejido vegetal a la respiración de las plantas. La edad del tejido. Ajá. ¿Qué influye? Bueno, obviamente una planta joven demanda más, por lo que está en desarrollo, necesita absorber más, ¿me dices del oxígeno? Sí. ¿Cómo influye la edad del tejido vegetal a la respiración de las plantas? Ok. Bueno, las plantas absorben el CO2, ¿no? Entonces, lógicamente, una planta joven está haciendo sus procesos más rápidos que una planta ya vieja. Y bueno, pues es que hay que pensar que es tan variado las plantas. Hay leñosas, hay pues varias de variedades. todo, entonces todas son muy distintas. Pero generalmente cuando están jóvenes demandan más la respiración, por lo que está en desarrollo, que una planta ya vieja. Y una planta más vieja incluso se llega a detener por lapsos grandes de tiempo. O sea, está demostrado que, por ejemplo, las plantas de eucalipto, cuando están jóvenes es cuando están haciendo más su proceso de respiración, donde están absorbiendo más CO2 y liberando más oxígeno que cuando ya están viejas. Pues muy bien, muchas gracias. Quería preguntarle, ¿cómo?